En primer lugar tenemos el beneficio de orden, el cual puede ser definido como el beneficio que tiene el deudor de exigir que, antes de ser demandado por el pago de una fianza, se requiera de primera instancia al deudor principal de la obligación. En primer lugar tenemos el beneficio de orden, el cual puede ser definido como el beneficio que tiene el fiador de exigir que, antes de ser demandado por el pago de una fianza, se requiera de primera instancia al deudor principal de la obligación, y solo cuando éste no cumpla, a pesar de la exigencia judicial, podrá ser emplazado el fiador. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción, la que ustedes quieran, y en caso... Una acción determinada. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, antes de que Max pague, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito por las obligaciones pactadas con Liz. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, antes de que Max pague, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Liz. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una actividad determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, Max tiene el derecho, antes de que Max pague, chingao. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, antes de que pague Max, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Liz. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz, a hacer una acción. Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, antes de que Max pague, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas por Liz. Con Liz. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una actividad determinada. Se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, antes de que Max pague, tiene el derecho de que se le requiera. No obstante, antes de que pague Max, tiene el derecho de que se le requiera a Juanito. No obstante, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Liz. No obstante, antes de que pague Max, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Liz. No obstante, antes de que pague Max, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia. No obstante,
No obstante, antes de que pague Max, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Liz. Ojo, este beneficio solo lo tiene la fianza civil y la fianza mercantil, no así la fianza de empresa. En segundo lugar tenemos el beneficio de exclusión, que puede ser definido como el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto la autoridad no haya ejecutado todos los bienes del deudor principal y solo cuando estos no alcancen a cubrir la deuda, se le podrá exigir al fiador el saldo insoluto. En segundo lugar tenemos el beneficio de exclusión, que puede ser definido como el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto la autoridad no haya ejecutado todos los bienes del deudor principal y solo cuando estos no alcancen a cubrir la deuda se le podrá exigir al fiador el saldo insoluto. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya la haya requerido de pago, ya haya exigido a Juanito. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Y siguiendo con el orden natural de las cosas, ahora exige de Max el pago. No obstante, Max tiene el derecho de que Juanito sea cobrado con todos los bienes que tenga, ya sea vendiéndolos o rematándolos, y en caso de que sus bienes no alcancen a cubrir la deuda, se le podrá cobrar a Max. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y siguiendo el orden de las cosas, ahora exige de Max el cumplimiento. Ahora exige de Max el pago. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya haya exigido. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el pago, el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas. No mames, Raúl. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y siguiendo con el orden natural de las cosas, ahora exige de Max el pago. No obstante, Max tiene el derecho de que Juanito sea cobrado con todos sus bienes, ya sea vendiéndolos o rematándolos, y en caso de que estos bienes no alcancen a cubrir la deuda, se le podrá cobrar a Max. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y siguiendo el orden natural de las cosas, ahora exige de Max el pago. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito, puta madre. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito.
el cumplimiento del... Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz no puedo decirlo bien. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito. ¿Por qué no puedo decirlo? Puede ser. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas.